tema muy interesante, que es la comunicación efectiva en la familia en el marco englobado dentro de las enfermedades mentales. En primer lugar, vamos a presentarle brevemente. Son tres de los psicólogos del equipo de AFEM, que es la Asociación de Familiares y Personas Afectadas por Enfermedades Mentales. Y tenemos por aquí a Raquel Oriente, Begoña Martínez y Rafael Aguilar. Y bien, una vez tenemos nuestra presentación hecha, vamos a comenzar con las preguntas que queremos y nos interesa responder. Bien, en primer lugar, ¿por qué una asociación implicada en dificultades de salud mental decide plantear aquí a la agrupación una charla para las familias sobre la importancia de la comunicación familiar? Bueno, pues desde la asociación trabajamos día a día con la salud mental, ¿no? Y para nosotros casi es lo más fácil hablar directamente de salud mental, ¿no? De las dificultades en salud mental, pero queríamos irnos a algo práctico que pueda ser importante utilizar en las familias, ¿vale? Y sobre todo trabajar desde la prevención, ¿no? Y para nosotros creemos que la comunicación es una herramienta básica para que en la familia haya una comprensión, un entender, ¿vale? Y al fin y al cabo la comunicación es la base de nuestras redes sociales, ¿no? de nuestra socialización. Las personas y los seres humanos somos seres sociales y para relacionarnos pues utilizamos y nos basamos en la comunicación. Entonces, tener unos buenos hábitos de comunicación, unas buenas habilidades comunicativas, fomentar la comunicación en familia es fomentar conocimiento, fomentar llegar, ¿no? a saber, a conocer, a comprender, fomentar diálogo, fomentar pues intercambio y por eso nos parece importante abordar el tema de la comunicación, porque al final las relaciones efectivas, las relaciones eficaces, una comunicación buena en el ambiente familiar quiere decir unas relaciones sanas, ¿vale? Unas relaciones saludables, unas relaciones, ¿vale? En las que se comparten emociones, en las que se comparten sentimientos, en las que se comparte el estar, ¿no? Y eso pues se consigue si comunicamos, ¿no? Entonces nos parece que la salud mental y la comunicación van unidas de la mano, que una buena comunicación y una buena relación es equivalente a una buena salud mental. Sin una buena comunicación no hay una buena salud mental. Y de hecho, pues para nosotros, ¿vale? Es muy importante, ¿no? Ahondar y trabajar en esas situaciones, porque también cuando comunicamos es cuando detectamos muchas veces también problemas de salud mental, y cuando comunicamos nos sanamos, ¿vale? La palabra tiene un poder sanador en sí y a través de expresar y a través de la palabra es como también generamos salud. Es un poco el planteamiento que veíamos o la importancia que vimos un poco nosotros desde AFEM, el abordar la comunicación y lo importante que es para nuestra salud mental. Al final, como dice Raquel, la comunicación es la base de todo. Exacto. En conclusión. Eso es. Bien, entonces desde AFEM, ¿qué tipo de problemáticas o dificultades son las que encontráis más frecuentemente relacionadas con esta comunicación familiar que hablamos? Pues buenas noches, Conchi, y a todos. Evidentemente, nuestras intervenciones que hacemos con las personas usuarias de nuestro servicio, pues vemos cómo existen dificultades en las familias de comunicación. Pero no tenemos que olvidar un hecho, y es que la comunicación es un comportamiento. La comunicación en sí es una conducta. Y la conducta está muy relacionada con las emociones. Es decir, existe un triángulo que es pensamiento, emoción y conducta, y entre ellos se retroalimentan, y cuando uno de ellos no está bien, los demás tampoco están bien. Entonces, si la comunicación es una conducta, cuando hay un problema en nuestras emociones, se va a ver reflejado
en nuestra conducta de comunicar. ¿Qué es lo que encontramos muchas veces? Pues, por un lado, a personas que, por ejemplo, las emociones, por así decirlo, a la hora de comunicarse con su familia, a veces las secuestran, las emociones, y tienen una comunicación agresiva, en la cual impongo, en la cual me expreso fuera de mis casillas, y eso a veces se convierte en una dinámica diaria y se convierte en un problema. En realidad, el fondo también están las emociones mal manejadas por parte de esa persona, que hace que la comunicación no sea efectiva, porque una comunicación de ese tipo nunca es efectiva. Sin embargo, por otro lado, a veces también vemos todo lo contrario, lo que es la comunicación pasiva. Es decir, no digo nada, no sé decir que no, dejo pasar las cosas, no digo cómo me siento. Y ahí también tenemos un problema emocional de que no soy capaz de expresar esas emociones que son muy importantes que las comunique. Y, por ejemplo, podemos pensar pues en una madre que está muy involucrada o un padre que está muy involucrado en el desarrollo de sus hijos, los lleva a extraescolares, les compra los materiales, les lleva a 1000 actividades, cosa que es muy beneficioso para la familia, para el menor, para los padres. Pero con eso no es suficiente. Se requiere una comunicación en la cual, con eso no vamos a compensar el tener unas buenas líneas de comunicación con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y finalmente, la tercera forma de comunicarnos, que también puede ser disfuncional, pues es una mezcla de las dos anteriores, que es la pasivo-agresiva. Es decir, yo aguanto, no digo nada, me callo, no expreso, hasta que al final exploto. Y entonces digo todo lo que quiero decir, seguramente de una forma inapropiada y que hago daño. Claro, esa comunicación nunca es efectiva a nivel familiar. En ninguna relaciones humanas es efectiva ninguna de esas 3 tipos de comunicaciones que hemos visto. Entonces, es una responsabilidad, en especial de los padres, poder poner un buen modelo a sus hijos de comunicación en ese sentido y poder ver si estamos llevando a cabo alguna de estas 3 tipos de comunicación, de comportamientos, como hemos dicho en definitiva, que son disfuncionales y que están muy relacionados con mis emociones, ya sea en una dirección o en otra dirección. Y en este caso, pues, evidentemente, intentar hacer una comunicación más asertiva, que se trata de expresar lo que siento, lo que deseo y lo que quiero, pero de una forma que no te voy a hacer daño. Y, por supuesto, tener una comunicación fluida y constante en el ámbito familiar. Es verdad que... No, es que lo que pensaba es que claro, que me parece muy importante el que seamos conscientes de lo que está diciendo, lo que dice Rafa, que entramos ayer, es decir, que seamos conscientes y que hoy que estamos hablando de comunicación y que gracias a estas charlas pues se puede llegar a muchas personas y a muchas familias, que cada casa pues también identifiquen cuáles están siendo sus modelos de comunicación, ¿no? Es decir, Rafa nos decía 3 dificultades o 3 comunicaciones poco eficaces que detectamos muchas veces cuando nosotros tratamos a las personas. Y el que seamos capaces de identificar, ¿no? Es decir, el que el hablar de comunicación sirva para identificar en cuál nos vemos y cómo tenemos que aprender a modificar, a afrontar o a introducir un cambio. Y supongo en el marco de las enfermedades mentales encontraréis tanto tipos de comunicación muy efectivas, pero por otro lado muy negativas. Claro. Por lo tanto, dadas estas circunstancias que detectáis vosotros como psicólogos de IAFEM, ¿qué pautas o consejos daréis para poder realizar una comunicación efectiva? Bueno, pues vamos a intentar hacer un poco un barrido de distintos consejos y de distintas pautas que nos parecen fundamentales, ¿vale? Y que nos parecen básicas, que deberían ser un poco la base y el sustento de las comunicaciones en general y de la comunicación familiar, porque en ese ámbito es donde detectamos que surgen muchas veces pues problemas, ¿no? Y dificultades. Yo voy a empezar a abordar por el tiempo, ¿no? ¿Vale? Es decir, ¿qué es el tiempo en la comunicación familiar? Es esencial, es la base. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues nos encontramos la contradicción de que vivimos en una sociedad muy rápida, ¿no?
y una sociedad muchas veces pues saturada, saturados nuestros hijos, saturados los padres, saturada la familia, y entonces eso a veces hace que en ese ritmo, ¿vale?, tan rápido de vida, no sacamos o no encontramos o no amoldamos un tiempo en el que podamos hablar. No se trata de tiempo solamente de calidad, sino también de cantidad. Por supuesto, la calidad es muy importante, pero si vamos a estar mucho tiempo y vamos a estar comunicando todo el tiempo mal, ¿vale?, o de forma agresiva o con saturación o sin escuchar, pues está claro que no es bueno. Pero yo uniría las dos cosas, es decir, calidad y cantidad, ¿vale? Cantidad no quiere decir que nos pasemos horas, ¿vale?, o que nos tengan que pasar horas, esas horas que muchas veces nos faltan en el día, pero creemos que sí que es importante que seamos conscientes de que hay que sacar ese tiempo o que tenemos que dar ese tiempo a la familia, porque si no, no fluye, ¿vale? Y para que las relaciones fluyan y para que la comunicación fluya, tiene que haber, ¿vale?, un tiempo, ¿no? Un tiempo en el que estemos tranquilos, en el que haya una escucha, en el que haya un compartir y también que se fomente, ¿vale? Porque si no, al final acabamos sin fomentar la comunicación. Si no damos tiempo, no fomentamos la comunicación. Y no fomentar la comunicación en una familia es un síntoma, ¿vale?, que pues hay veces que no se enquista y no se transforma en un problema, pero hay otras muchas que sí que vemos que se termina enquistando y termina generando problemas. Entonces, para empezar, yo lanzaría el tiempo en cantidad y en calidad, ¿vale? Porque con ello ya estamos sentando la base de que hay que comunicarse, ¿vale? Y tenemos que generar y dar ese tiempo para la comunicación. La comunicación, que es el diálogo y que es la escucha. Es decir, si yo no genero espacios donde escucho, si yo no expreso, yo no genero espacios donde escucho, tiempo donde escucho, donde expreso, ¿vale?, o donde fomento una expresión, no fluye, ¿vale?, la comunicación, no fluye la comprensión, no fluye la empatía, no fluye. Yo quería decir una cosa sobre el tiempo que comentaba Raquel, que me parece importante, ¿vale? Tiempo no significa que llego a casa y como sé que tengo tan poco tiempo, me tiene que contar mi hijo o mi hija todo aquí y ahora. Pero cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Qué has sentido? Y lo bombardeo a preguntas, porque ese es el tiempo que tengo y como se lo quiero dedicar y quiero tener ese tiempo de calidad y ese tiempo en cantidad, y ese es mi intervalo de tiempo que tengo, lo tiene que conseguir aquí y ahora que se establezca la comunicación. Por eso para mí también es muy importante lo de tiempo de cantidad, porque el entender que no es cuando a mí me viene bien que me lo digan, ¿vale? Que los niños o los hijos y las hijas necesitan ese tiempo en el que a lo mejor ahora no te digo nada, parece que no estoy aquí, pero a los 10 minutos, cuando a ti a lo mejor ya no te viene tan bien hablar, pues ya se acercan y te dicen, mamá, pues ¿sabes lo que me ha pasado hoy en el colegio? ¿Vale? Entonces, es ahí cuando es importante intentar dejarnos lo que estamos haciendo y dedicarle ese tiempo. Porque cuando hablamos de tiempo, creo que todos, por el ritmo de vida que llevamos, pues tiene que ser ahora, que a mí ahora me viene bien. Pero no es solo ahí, ¿vale? Yo no sé, yo también soy madre, aparte de ser profesional, ¿no? Y mis hijos generalmente me dicen las cosas que me quieren decir en el momento que a mí menos bien me viene, ¿vale? Cuando estoy conduciendo, que es el momento que menos los puedo mirar, que menos puedo establecer esa comunicación no verbal, a lo mejor es ahí cuando me lo dicen. Y a lo mejor me están expresando algo emocional que requeriría, no sé, un contacto físico, una entrega,
no sé, algo mar, ¿no? Y no me queda otra que ir sobre la marcha y hablarlo ahí tan bien como puedo, pero cuando llego a casa, pues ya dejo las cosas y digo, vale, ¿qué te parece si seguimos hablando de eso que has empezado a contarme y mamá no ha tenido ese tiempo tan afectuoso como a lo mejor me hubiera gustado darte, ¿no? Entonces, que en ese tiempo nosotros también les demos ese tiempo a ellos y a ellas, ¿vale? Que no es solo cuando a mí me viene bien. Como dices, hace falta tiempo, pero también hay que darle tiempo. Exacto, hace falta tiempo para darles tiempo a que se expresen y se comuniquen y se abran. Sí. Porque a lo mejor, yo que sé, tienen algún problema y no tienen por qué contártelo ya, es cuando a ellos o ellas se sientan preparados o se sientan eso que deben o no contarlo. ¿Algún consejo más daríais a las familias para ello? Claro, mis compañeras han hablado del cuándo y bueno, yo quiero hablar un poco de cómo y dónde, porque dónde también es muy importante. Es cierto que, como dice mi compañera Begoña, hay momentos en que vamos a tener que lidiar con la situación de alguna manera, pero tenemos la responsabilidad de luego buscar un espacio, un lugar, para poder hablar aquello que nuestro hijo o nuestra hija nos ha comentado. Por eso, hoy sobre todo, hace quizás 25 o 30 años, solamente lo que interfería en la comunicación de las familias era la televisión. Hoy día, evidentemente, pues móvil, tablet, ordenador, televisión, en fin, estamos bombardeados de distractores. Es muy importante que los padres bien piensen, es decir, organicen un espacio para poder comunicarse con sus hijos. Un momento, como han dicho mis compañeras, adecuado y un espacio adecuado, donde no existan esas interrupciones. Se pueden proponer, por ejemplo, también muchas pautas, como por ejemplo a la hora de la cena, buscar un momento en el cual se comparte una comida, que es algo muy social, muy humano, muy español, el compartir una comida y poder expresarnos y poder comunicarnos. Entonces, buscar ese espacio para que sin la televisión y sin móvil y sin nada, que nos contemos cada uno cómo nos ha ido en nuestro día a día y que podamos expresar cada uno cómo nos ha ido. ¿Qué puedo expresar y qué no puedo expresar en ese momento? Yo a los padres a veces le comento una pauta muy sencilla. Vamos a decir cada uno qué es lo mejor que me ha pasado en el día y qué es lo peor que me ha pasado en el día. Porque de esa manera, con esas dos preguntas, voy a explorar cómo me ha ido el día y quizás algo que quería decir y se me había olvidado puede surgir en ese momento. Entonces sería una buena pauta para ese momento. Ahora bien, en ese lugar también es muy importante que los padres pongan en marcha lo que se llama la escucha activa. Es decir, yo no puedo estar atendiendo lo que mi hijo me dice y estar atendiendo otras cosas. Que mi hijo me hable desde el comedor y yo estar en la cocina. Entonces, ¿la escucha activa qué es? Es una buena pregunta, todos lo hemos ido a hablar. Bueno, pues para poder realizar una buena escucha activa, básicamente tenemos que seguir 3 pautas. La primera es preguntar, la segunda es escuchar y la tercera es reformular. ¿Qué significa eso? Que cuando yo escuche atentamente a mi hijo o a mi hija, después voy a reformular, es decir, le voy a devolver lo que yo he entendido que me dice. Si me ha hablado de un problema que tiene en el colegio, entonces yo le voy a devolver. Entonces, cariño, lo que te preocupa es lo que te ha pasado con este amiguito, lo que te ha dicho, lo que ha hecho, lo que ha pasado, ¿verdad? Y cómo te has sentido, que veo que te has sentido de esta manera. Entonces, de esta manera, nuestro hijo, nuestra hija se va a dar cuenta de cómo tiene toda nuestra atención y nosotros sabemos mejor cómo poder ayudarle. Cuando, por ejemplo, existen problemas de comunicación, que vemos que realmente, aunque queramos o ponemos en marcha estas pautas, no funciona, pues existe también lo que se llama la técnica del púlpito, que como todos sabemos, un púlpito es pues donde se hace, por ejemplo, sermones, ¿no? Entonces se puede proponer que durante 5 minutos cada miembro de la familia exprese sin interrupciones y con total libertad cómo se siente, qué le ha pasado, qué le ocurre, qué piensa de la familia, de cosas de la escuela o de cualquier otro ámbito. No solamente nuestro hijo, nosotros también podamos hacerlo.
Es decir, estas pautas que os estoy proponiendo, que pueden servir para muchas familias, la idea es que tengamos el contexto adecuado, no solamente el tiempo, que es muy importante, que han dicho mis compañeras, sino el lugar adecuado. Es importante que trabajemos esos detalles. ¿Algo más que quieres resaltar? Sí, nos quedan ahí unas cuantas. El modelo. No se nos puede olvidar nunca que las figuras de referencia de los niños y de las niñas somos los padres y las madres. Entonces, que nosotros es importante que comuniquemos de una manera adecuada, porque no podemos esperar que ellas y ellos nos digan lo que piensan, lo que sienten, lo que necesitan, y lo digan de una manera adecuada y nosotros no lo hagamos. Porque ellos van a hacer lo que nosotros les enseñamos en casa. Si yo soy una madre impulsiva, que cuando estoy nerviosa reacciono rápidamente, sin reflexionar, sin valorar qué le voy a decir, sin valorar si eso es lo más adecuado o eso lo va a entender lo que le voy a comunicar, eso es lo que va a aprender que tiene que hacer, ¿no? Va a aprender que cuando yo le pregunte una cosa, va a responder la misma manera que yo he respondido habitualmente, de manera irreflexiva y de manera emocional, de manera que a lo mejor esté el ataque de enseguida, ¿no? Enseguida esté atacando. Entonces es muy importante que yo me pare, reflexione y valore cómo quiero comunicar eso a mi hijo y a mi hija. ¿Qué les quiero demostrar que es lo adecuado para que ellos aprendan a comunicarse de una manera efectiva y eficaz? ¿Vale? Entonces es muy importante eso. ¿Qué modelo estoy impartiendo? Igual que no es bueno hablar de una manera impulsiva, tampoco es bueno no hablar. ¿Cuántas veces escuchamos en consulta que le preguntas a una madre o a un padre, tú le dices a tu hijo, ¿no? Pues a lo mejor la madre te dice, es que mi hijo no me dice cómo se siente. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿tú le cuentas a tu hijo cómo te sientes tú? No, hombre, no. No, yo no se lo cuento porque pues yo no lo quiero preocupar. Yo no quiero que esté triste. Yo no quiero que lo pase mal. Entonces, eso es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas a hacer. Nuestros hijos son inteligentes emocionalmente. Mi hija me ha dicho veces, mamá, estás triste. Los niños leen, saben leer las emociones de sus padres, de sus progenitores o de sus figuras de referencia. Saben cuando están alegres, cuando están tristes, cuando están preocupados. A lo mejor yo no se lo estoy diciendo, pero ellos lo están viendo. Entonces, qué importante es que yo le diga, pues sí, cariño, mamá hoy pues está un poco triste porque ha tenido un problema en el trabajo o porque ha discutido con tu hermano o porque y no se encuentra bien del todo. Obviamente no voy a utilizar un lenguaje ni muy extraño ni incomprensible para ellos, pero sí lo voy a hacer de manera sencilla para que ellos entiendan que yo también tengo emociones y que las expreso y las comunico y los cuento con ellos y cuento con su interés y con su atención, ¿vale? Entonces, ese modelo que yo estoy mostrando a mis hijos es luego lo que ellos van a entender que es lo adecuado que ellos hagan también. Y cuando tengan un problema o tengan una dificultad, van a venir a contárnoslo. Obviamente, cada niño y cada niña son diferentes. Quien tenemos más de un hijo, pues sabemos que
que uno no tiene nada que ver con el otro, ¿vale? Mi hijo es muy comunicativo y mi hija es cero comunicativa, ¿vale? Pero bueno, pero les estamos dando ese tiempo, ese lugar y les estamos enseñando a cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, creo que todo esto hemos de seguir intentándolo independientemente de cuáles sean sus características principales, porque sí lo van recogiendo. Lo que comenta Begoña, también es importante ser modelos en los errores, ¿vale? Es decir, cuando nos equivocamos. Porque muchas veces queremos que ellos corrijan o les exigimos incluso que corrijan una mala contestación, una mala expresión ¿y por qué no lo has dicho? ¿O por qué no has hablado? ¿O por qué no? Es decir, expresiones que a veces utilizamos, ¿vale? en familia, y es como que a ellos les imponemos, ¿vale? El que corrijan, ¿no? Y nosotros, en ser modelo, como dice Begoña, súper importante, es también que seamos modelos en la corrección, ¿no? Es decir, que a lo mejor pues que tenemos que evitar, ¿vale? Esas situaciones o el tener una mala comunicación o una mala expresión o el no comunicar, pero a veces nos surgen y a veces nos pasan y a veces ocurre, ¿no? Y que sepamos también después decir, esto no ha estado bien, lo que he hecho hoy, ¿vale? Es decir, el saber corregir, ¿no? Y el mostrarles a ellos que cuando se ha hecho algo no adecuado o no hemos sido el modelo, ¿no?, adecuado para ellos, que también hemos reflexionado sobre ello. Porque si a nosotros nos ven reflexionar sobre ello, ellos también reflexionarán sobre eso, sobre ello, identificarán claro la importancia del error. Y luego también, por ejemplo, aparte de lo que mis compañeras han expresado, pues también es importante el contenido de lo que queremos comunicar. Es decir, qué palabras, qué expresiones voy a utilizar cuando hablo con mi hijo, con mi hija. ¿Por qué? Porque a veces, evidentemente, ellos tienen una comprensión, pero tenemos que entender que todas las personas, todos los seres humanos, pasamos por unos procesos de desarrollo y hasta que no se llega a un proceso concreto que se llaman las operaciones formales, que es a partir de los 12 años, no es cuando se empieza a desarrollar el pensamiento abstracto hasta el nivel que se necesita para quizás poder entender ciertas ideas. ¿Cuál es el problema? Yo muchas veces lo comento. Cuando pongo mi mente de adulto en la cabecita de mi hijo o de mi hija, es decir, cuando yo creo que lo que yo le estoy diciendo lo tiene que entender como yo lo estoy entendiendo. Y a veces eso no es posible. Tenemos que descender un poquito, recordar un poquito cuando nosotros éramos niños, quizás hace mucho tiempo ya de ello, pero sí tenemos que comunicarlo de una forma que sea entendible para él, poniéndole ejemplos. Como decía incluso también mi compañera Raquel, de los errores. Pues mira, yo cuando tenía tu edad me pasó esto, me pasó lo otro, esto que te ha pasado a ti, pues lo pasé y yo hice esto. Es decir, generar una comunicación que para el niño sea entendible. Al igual que cuando, por ejemplo, queremos mandar pautas. Por ejemplo, muchos padres quizás nos dicen, es que tengo que repetirle 50 veces las cosas a mi hijo para que lo haga. Nosotros preguntamos, ¿cómo se lo dices? Claro, si yo estoy en la cocina, estoy en otra habitación, estoy en mi habitación, estoy en otro lugar de la casa y mi hijo está en otro lugar de la casa y yo le digo que tiene que hacer las cosas gritando, haz esto, haz lo otro, no es una comunicación efectiva. ¿Cómo es la comunicación efectiva? Pues voy a acudir donde está él, voy a tener contacto visual y como suelo decir, que se pare el mundo, y le digamos, mira, quiero que hagas esto, es necesario hacer lo otro, esto que has hecho hay que corregirlo. Y con una vez que lo digamos, tenemos que intentar que sea suficiente. Porque al final, si repetimos y repetimos y repetimos, para nuestros hijos y para nuestras hijas se convierte en como cuando entramos a un ascensor, la musiquita ahí de fondo, pues al final nos oyen a nosotros ahí repetir las cosas como una música de fondo. Y no queremos que eso sea así. Por eso es importante intentar hacer este tipo de comunicación más entendible, más adecuada y más directa para ellos y para ellas. ¿Y alguna pauta más, consejo que queráis decir? O sí. concluir? Seguimos. No.
Genial. Sí, también nos parecía también importante y viene muy a lo que estaba comentando Rafa, la perspectiva distinta, ¿no? en la que estamos, ¿no? Es decir, el cómo abordamos nuestro mundo, cómo nos basamos, cómo nos desarrollamos en base de nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestros esquemas de pensamiento, nuestra educación, nuestra cultura, eso nos ha ido formando, ¿no? Y cómo el que nos ha ido, el formarnos eso nos hace a veces entender, ¿vale? O estar en posiciones distintas, ¿no? Y cómo llegar, ¿vale? A ellos de una forma eficaz, sin imponer lo que yo ya he vivido, lo que yo he experimentado, mis creencias, ¿vale? Es decir, todo lo que yo he desarrollado como adulto, ¿no? Entonces es el preguntar, el comprender, ¿no? El escuchar y después el validar, ¿no? Es decir, porque muchas veces si no validamos es como que estamos imponiendo, ¿vale? Y claro, imponemos desde cómo nosotros hemos crecido, cómo nosotros nos hemos hecho personas, cómo nosotros nos hemos desarrollado. Entonces, el validar y el decirles, te entiendo, pero claro, nosotros sabemos como adultos que lo más recomendable, ¿vale? Son otras cosas, ¿no? O lo más aconsejable o lo que creemos que puede ser mejor, ¿no? Pero entonces es como no dar el salto de decir, no, es que esto así, ¿no? Es que tienes que estar aquí. Pues hablamos de niños, estamos hablando de todas las épocas, ¿no? Pues en la adolescencia, que quizás es en la época en la que más nos cuesta encajar, ¿no? La visión con nuestros hijos, ¿no? El decir, la expresión, la comprensión, el validar, te entiendo, comprendo que quieras esto, comprendo que te guste, siento que estás en esa edad, ¿vale? ¿No? Y que después, pero tenemos que, ¿no? Es decir, tenemos que ver la fórmula en la que desde tu expresión, ¿vale? Y desde mi entendimiento podamos llegar, ¿vale? Es decir, la negociación, ¿no? Que bueno, pues sí es importante la negociación en todas las etapas, en la adolescencia, la herramienta básica de nosotros. Y en la comunicación, y sobre todo en esa etapa en la que la comunicación se vuelve todavía más difícil, pues tenemos que hacernos valer nosotros de herramientas comunicativas que nos ayuden a empatizar o acercarnos más. Entonces, no trabajar desde la imposición o desde mi creencia o desde mi única creencia, sino fomentar el intentar escuchar, comprender, validar lo que nos están diciendo, como que los entendemos, como que los comprendemos, como que vale, que les pueda gustar, que les pueda apetecer, y que luego negociemos, ¿eh? Y eso no lo podemos hacer si no cumplimos un poco todo lo que estamos diciendo, es decir, si no damos ese tiempo, si no damos ese contexto, si no nos ponemos. Entonces, pues es un poco que veamos ahí el cómo, pues, escuchar y validar, no quitamos, o sea, saltamos la imposición, por así decirlo, ¿no? Entonces es el que trabajemos un poco en esa línea, ¿no? Teniendo en cuenta que hay límites, obviamente. Claro, claro. ¿Vale? O sea, que no es que todo es negociable, hay cosas que hay límites que van a estar claros y que hay normas de casa que van a estar claras. Y ahora un poco lo que yo quería comentar era la línea educativa que vamos a llevar todas las figuras de referencia, independientemente que esas figuras de referencia sean esos padres, esas madres que viven en un mismo hogar o padres y madres que están separados y vivan en hogares diferentes, que llevemos siempre la misma línea educativa, con las mismas normas básicas, que está claro que luego cada persona, cada figura de referencia, pues va a tener un poco su propia manera, ¿no? Pero que la línea educativa y comunicativa ha de ser la misma de todas las figuras de referencia. Seamos padres, seamos madres, seamos padrastros, seamos madrastras, seamos
la línea tiene que ser la misma, ¿vale? Porque obviamente si en una casa con una familia nuclear, con solo una familia nuclear, es difícil a veces que nos pongamos de acuerdo en llevar esa misma línea, si aún encima hay varios hogares, el niño o la niña tiene varios hogares, pues es más complejo todavía, pero es más necesario todavía, ¿vale? Y estamos hablando de buscar a niños sanos, a niños con una salud mental, ¿vale? Con una prevención de problemas a corto, a medio y a largo plazo. Y para ello, la directriz debe ser la misma. Nos cueste más o nos cueste menos. Tenemos la responsabilidad de educar y de comunicar con esa misma línea, con ese cuidado, pensando en nuestros hijos como personas que son y como personas que queremos que lleguen a ser. Y con una salud mental sana, obviamente, ¿vale? Y enlazando un poco todo lo que hemos ido diciendo, me gustaría ir un poco como al principio de la charla, ¿no?, que comentaba Rafa cuando hablaba de ese triángulo de pensamientos, emociones y conductas, que estamos hablando que las conductas, en este caso que hablamos hoy, es la comunicación, que la gestión emocional es fundamental para esa comunicación, pero no podemos olvidar esos pensamientos. Y cómo estemos gestionando emocionalmente, cómo estemos comunicando, vamos a hacer que los pensamientos de nuestras hijas y de nuestros hijos van a ser más autoexigentes o con una autoestima y un autoconcepto más seguro y más sano. Vamos a conseguir que tengan pensamientos más flexibles o más rígidos. Vamos a conseguir que tengan esa sensación de soy capaz o no lo soy, y todo eso va a estar tan influido en todo ese caldo de cultivo que estamos trabajando desde casa con la comunicación, que es cuando los tres trabajábamos un poco sobre qué queríamos hablar hoy, teníamos tan claro que esta es una línea tan básica y tan importante para trabajar ayer, hoy y mañana en las familias. Y creemos que es uno de los puntos flacos que tenemos en nuestra sociedad hoy para que estén habiendo tantas dificultades en salud mental. Comentabas también que, claro, salud mental, a mucha gente se le olvida, no se nos olvida, porque un niño sano, al final, pues sí que tenga buena salud, pero la salud mental se suele olvidar en muchas ocasiones. Y hay veces que, pues eso, hay familias que no logran entenderlo. Y también es importante que comentarlo también, bueno, desde vosotros en el centro también lo veréis. Claro, este año además, por ejemplo, el 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, se ha centrado en la salud mental en la infancia y la adolescencia, porque se ha visto claramente como es algo descuidado, ¿no? Entonces, aprovecho para referirme a esto de la comunicación en un hecho muy significativo. Cuando yo soy un niño, cuando yo crezco en un ámbito familiar, yo me relaciono verbalmente, me comunico con mi familia. Esa forma de comunicación es la forma como yo me voy a comunicar con el mundo cuando sea adulto. Es decir, el pensamiento, como decíamos antes, el pensamiento básicamente es lenguaje. Es lenguaje. Yo cuando estoy pensando, estoy hablando, es lenguaje. La comunicación es la base de todo. El lenguaje es la base de todos nuestros pensamientos. Entonces, la forma que yo tengo de manejar mi lenguaje, desde mi más tierna infancia, ese modelo que yo puedo poner,
va a ser como yo me voy a comunicar, no solamente verbalmente con otras personas, sino con el mundo, con mis experiencias que tenga como adulto en el mundo y cómo las voy a manejar interiormente. Por eso, como decía mi compañera Begoña, en salud mental, pues nos damos cuenta como una comunicación inadecuada, pues desde la familia, pues lamentablemente a veces es un poco, pues no es que sea la causa de las enfermedades mentales, no lo es, ¿no? Pero sí que es como ese añadido, ¿no? Para que pueda una persona empezar a sufrir emocionalmente. Entonces, es nuestra responsabilidad como padres el proteger y el ofrecer a nuestros hijos la posibilidad de tener una salud mental adecuada, como estoy convencido que quieren todos los padres. Sí. Es sanar desde fuera lo que tenemos dentro, ¿no? Es decir, ¿no? Ese lenguaje interno que todos tenemos que tiene mucho que ver, como están comentando, con nuestra experiencia y con nuestras relaciones, es donde se basa todo. ¿Daríais algún consejo más? ¿Tenéis algo importante o al final resumir y concluir para que se quede a lo mejor más pautado y más claro, ¿no? Todos estos consejos que hemos dado? Claro, a ver, yo creo que también es importante el tema de... ha puesto una pincelada Rafa antes en el tema de lo de las redes sociales, de lo de la información externa, ¿vale? Y es una realidad que vivimos en una sociedad en la que hay muchos estímulos y esos estímulos están en constante movimiento y los tenemos en todo momento, ¿no? Entonces, muchas veces estamos tan atentos a esa información, estamos tan atentos a lo que dicen en la tele, al telediario, a la prensa rosa, no sé, a multitud de informaciones, a las redes sociales. Si me suena un mensaje de WhatsApp, tengo que ir a coger el móvil y ver qué me están diciendo por el WhatsApp. O me llaman por teléfono y es que me están llamando por teléfono. Y se nos ha olvidado que eso debería ser un apoyo, una ayuda extra. Porque lo principal, lo básico, lo necesario es el aquí y ahora. Y si estoy comunicándome en casa, estoy en familia y estoy en ese momento, es en ese momento cuando voy a darle atención a eso. Y luego ya si eso, pues ya cojo el móvil o enciendo la tele o me pongo el ordenador. Pero primero es lo que estoy haciendo aquí y ahora. Y ya luego lo demás, ¿vale? ¿Cuántas veces a lo mejor cogemos vemos que tenemos una llamada en el teléfono, ¿no? Y cogemos y llamamos? Es que te he llamado antes. Ya, pero es que no te lo he podido coger, ¿no? Y es como que es una obligación coger el teléfono en ese momento. No, o sea, es que eso es secundario. O sea, es que eso debería ser un apoyo y punto. Lo importante es ese momento que estamos viviendo. Entonces, que nos centremos en esa comunicación, que nos centremos en ese apoyo emocional, que nos centremos en dar ese espacio, ese tiempo, ese clima familiar tan importante. Bueno, comenzaba... Sí, Raquel, que luego el hecho de, como comentaba Begoña, las nuevas tecnologías y el exceso de información, como a veces también lo estamos utilizando en las familias, relegando el abordar determinados temas, ¿vale? Es decir, el comunicar, ¿no? Es decir, hay tanta información, ¿no? Que creemos que todo lo saben porque nuestros hijos llegan a mucha información y eso evita que se aborden determinados temas en la comunicación familiar, ¿vale? Entonces, hay temas que decimos porque pensamos si saben más ya con todo lo que han visto o con todo lo que han escuchado, y entonces dejamos de abordar y estamos dejando de abordar temas en familia, en la comunicación familiar. Y claro, abordar determinados temas no es solamente saber de ellos o tener información, ¿vale? Sino que es
expresarlos, comunicarlos y también razonarlos, porque no toda la información, aparte de que tenemos que enseñarles a ser críticos con lo que escuchan y con lo que les llega, sobre todo el no evitar temas, ¿vale? Es decir, pues temas que a lo mejor, sobre todo cuando se van haciendo más mayores, pues sexo, ¿vale? Drogas, relaciones o dificultades que puedan tener, los estamos relegando y se los estamos dando muchas veces a la información que nos llega. Y eso también es por todo lo que estamos diciendo, es decir, porque quizás a la comunicación no le estamos dando el lugar que toca, el tiempo que toca, ¿vale? El contexto que toca en la familia. Y eso pues también es importante. Es importante. Sí. Sí, Raquel, al final la información de la que ellos disponen no siempre es buena. Exacto. Entonces, la información que les llegue a ellos puede ser correcta o puede que no lo sea. Así y si es. no nos comunicamos, pues, como bien habéis dicho, van a crecer pues con esos aspectos pues de manera incorrecta y es importante tenerlo en cuenta. Sí. Y dado a lo que decís del tema de la información, vivimos, como habéis dicho, actualmente rodeados todo el rato de información, redes sociales, televisión, todo, o sea, continuamente. ¿Y cómo creéis que afecta esto, aparte de la comunicación, que lo hemos comentado, a la salud mental? Bueno, es que nosotros en nuestro trabajo diario, ese es uno de nuestros caballos de batalla, porque es verdad que hay que limitar. Cuando hay problemas de salud mental, hay mucha ansiedad que genera muchas obsesiones, muchas compulsiones asociadas al móvil, asociadas a las redes sociales, asociadas a todo esto, ¿no? Y entonces hay que enseñar a limitar mucho ese tiempo y enseñar a utilizarlo de manera adecuada, ¿vale? ¿No? Esta mañana mismo hablábamos de una usuaria nuestra que ha tenido más de 150 mensajes de WhatsApp a más de un profesional durante esta noche, ¿vale? Entonces, está claro que las redes sociales es un canal que a veces no saben utilizar de forma adecuada, entonces que enseñemos las herramientas para utilizarlo creo que es indispensable. Claro, yo, aparte de lo que ha comentado Begoña, de la necesidad, bueno, en realidad hoy día se ha establecido como conductas adictivas, no solamente las relacionadas a sustancias, sino las relacionadas, por ejemplo, con las tecnologías, o sea, es un trastorno mental. Al igual que lo es la depresión y al igual que lo es la esquizofrenia, pues es un trastorno mental reconocido, la adicción a las nuevas tecnologías. Pero aparte de eso también un poco, aunque seguramente ya lo habremos oído hablar muchas veces, es la imagen que se proyecta. La imagen idealizada que a lo mejor los jóvenes empiezan a ver, también de los influencers, ¿vale? Que es todo perfecto, una vida perfecta, un cuerpo perfecto. Y a veces es un desencadenante de una baja autoestima, de trastornos de la conducta alimentaria, de otros muchos problemas donde las redes sociales, si no como agentes generadores, sí que son agentes mantenedores o incluso empeoran a veces el estado de un problema de salud mental que pueda tener un joven. Ahí los padres, volviendo un poco a nuestro tema, tienen una responsabilidad de supervisión. Es cierto que, como decía antes mi compañera Raquel, yo quizás a un chico o una chica con 16, 17 años no le puedo imponer que me enseñe su teléfono porque va a decirme que no. Pero tengo que ganarme su confianza y tengo que abordar el tema con él con franqueza, poder tener una comunicación abierta, que me diga lo que piense. Y como ha dicho Raquel, validarlo. Entiendo que te sientas así. Hoy día tus amigos son así y es normal que quieras ser así. Pero ¿es lo mejor para ti? ¿Qué opciones diferentes hay? El abordar todo eso de la idealización que se nos plantea en las redes sociales y que, como comento, es uno también de los mantenedores, de los disparadores de problemas de salud mental, es algo que tendríamos que pensar tanto padres como jóvenes, como toda la sociedad en conjunto. Es muy curioso porque el tema de las redes sociales,
aunque la charla no sea de redes sociales, ha surgido todos los días. Bien porque tengan sus ventajas, pero también por estas desventajas que conocíamos, bueno, que conocemos y que están a la orden del día. Y bueno, vosotros allí en el centro lo veréis, claro, la cantidad de niños y bueno, más niños adolescentes que, por lo que tú has dicho, vidas perfectas, cuerpos perfectos, quieren copiar esos modelos, y al final esos modelos no son los que realmente... No son reales, no son reales. Hay que llegar. Al final es un motor de frustraciones, ¿vale? Claro. Y de irrealidades que, claro, pues con la comunicación en familia tenemos que trabajar esa realidad, ¿no? El traer a la realidad, a la vida real. Y al final la familia, como habéis dicho, el papel que tiene es comunicar. Eso es. Y al final todos estos problemas ponerlos sobre la mesa, ¿no? Y Exacto. Y abordarlos, ¿no? Todos juntos. Exacto. Y eso es el hábito, ¿no? Y la costumbre y el trabajo que debemos de fomentar y como hemos dicho, que es un poco la responsabilidad el abordarlo y no el relegar lo que es muchas veces lo que nos encontramos. Muy bien, pues si no ha quedado nada en el tintero, si hay alguien por aquí en el público que nos quiera comentar algo. Sí. Vale, como docente de secundaria que soy, como tutora, me encuentro muchas veces con familias que no han establecido esa comunicación efectiva durante la infancia y los años de primaria, y llegan al instituto los chavales, están pasando por la adolescencia, claro, los chavales se cierran en banda a la hora de hablar con los padres. Entonces, ¿qué estrategias podemos decir los docentes, ¿no? Informar a las familias para que, aunque no hayan tenido esa comunicación previa y no hayan establecido esas estrategias, puedan empezar a conectar con sus hijos e hijas? Para mí, uno de los temas es lo que habíamos hablado de modelo, ¿vale? O sea, el empezar a comunicar yo. A lo mejor, si yo te pregunto en frío, cuesta más, ¿vale? Pero si yo te cuento, estoy empezando a establecer ese vínculo. Para mí es importante el yo contarte y contarte en cosas que vea que a ti te pueden interesar, ¿vale? Que no te hablo directamente, pero te hablo indirectamente de lo que me pasa a mí y veo que puede ir unido un poco o se puede asociar a cosas que veo que te están pasando, que te pueden estar pasando. Entonces, intento ser un medio reflejo teniendo en cuenta que tu grupo de iguales van a ser los más importantes, pero empezar a hacer esa exposición, ¿no? Ese hablar en familia yo también puedo ser un pequeño modelo para ti. Y luego el hacer las preguntas abiertas. Muchas veces el error principal es que hacemos preguntas muy cerradas y claro, los adolescentes es sí, no y ya, ¿vale? Entonces, en lugar de hacer muchas preguntas, ¿vale? Hacer preguntas más abiertas y preguntas que aunque no me vayas a responder, yo te haga reflexionar. ¿Y tú crees, como decía antes Rafa, ¿y tú crees que eso a ti te va a hacer bien? Por ejemplo, ¿vale? Y a lo mejor me vas a decir, pues sí, ¿vale? Y ahí se queda. Pero tú me dices eso, pero la pregunta ya se ha quedado en el aire. Y tú, a lo mejor ahora no, pero luego, dentro de un rato, empiezas a rumiarla. Y vamos poniendo como ese polen en la flor que seguro, va ahí. Seguro. No sé si queréis aportar algo más. Sí, lo que comentábamos antes también, técnicas concretas, también quizás, evidentemente, es complejo lo que estás abordando. Si el poder reconstruir una comunicación familiar es un trabajo complejo, pero sí que a lo mejor como docente te puede ayudar el poder tener algunas sugerencias muy concretas, como por ejemplo lo que hemos comentado antes. ¿Por qué no buscáis 5 minutos en lo cual cada uno puede expresar lo que siente, lo que piensa, lo que quiera con total libertad? En el cual el adolescente pueda o la adolescente expresar su enfado hacia sus padres, si es necesario, y sus padres lo escuchen durante 5 minutos.
cuando por así decirlo, una pauta imprescindible es que cuando termina esos 5 minutos no se vuelve a hablar de ello, ¿vale? Pero es algo que puede ayudar quizás mandar vosotros como docentes esas ideas que te ha comentado Begoña, que son más generales pero muy importantes, y alguna técnica específica como la que te propongo podría ayudar en estos casos a este tipo de familias, es mi opinión, y lo que a nosotros también, por ejemplo, en terapia nos ayuda para poder conseguir una comunicación entre familias más efectiva. ¿Alguno más por aquí en el público quiere comentarnos algo? No, pues sí, nos ha quedado ya todo claro. ¿Vosotros tenéis algo más que nos queréis comentar para, no sé, para finalizar, para resumir o no sé? Yo creo que es posible, que la comunicación es posible. A ver, nosotros somos bastante optimistas, ¿no? Y creemos que la comunicación siempre es posible. Como bien preguntaba Laura, pues realmente la comunicación, aunque no hayamos empezado de niños y sea más complejo, no quiere decir que ya no se vaya a poder establecer. El ser humano tiene la capacidad de cambiar, de mejorar, de aprender a lo largo de toda su vida, ¿no? El no puedo o el yo soy así no existe en psicología, ¿vale? O sea, siempre puedo mejorar. Si quiero, siempre puedo mejorar. A ver, no voy a ser astronauta, pero sí puedo ir dando pasitos. Pequeños factores, pequeñas acciones. Claro. Exacto, que me vayan dando ese refuerzo personal de que estoy mejorando ciertas cosas y ese refuerzo social de ver que en casa esas pequeñas pautas que estoy poniendo en marcha van teniendo resultado, teniendo en cuenta obviamente que no puedo esperar la varita mágica que porque haga una técnica como la que ha comentado Rafa ya se resuelva todo y en casa vayamos a tener una comunicación maravillosa. No, las varitas mágicas no existen, ni existen en la comunicación, ni existen en la familia, ni existen cuando vas a un profesional, no existen las varitas mágicas. Pero el trabajo diario, constante y con mentalidad positiva, sí se producen cambios. Pues bueno, con este mensaje de final creo que nos queda muy claro a todos. Raquel, que nos querías comentar algo más ya, ¿no? Que de todas formas, Sí. que si surge alguna duda o alguien tiene alguna Eso duda, es. porque estamos en AFEM, ¿vale? En la asociación, estamos para que nos sepan más, porque muchas veces no saben, pero estamos bajo del Club de Campo. Y que estamos a disposición de cualquier persona que necesite pues, consejo, orientación sobre salud mental, ¿vale? Centros educativos, ¿vale? Pues que estamos a disposición de todos, que si alguna duda o alguna cosa ha quedado, pues estamos abiertos a allí atender. Perfecto, pues muchísimas gracias a Rafa, a Begoña y a Raquel por esta intervención, que creo que va a ser pues muy útil para todas las familias que nos han escuchado. Y bueno, aquí nos despedimos finalmente de la charla y también de esta tercera edición de Escuela de Familias. Damos las gracias, como ya hemos dicho, a los ponentes de hoy, a todos y a todas los que nos han acompañado, tanto presencialmente como desde casa. Y, por supuesto, pues agradecer tanto al Ayuntamiento de Elda como a la agrupación pues hacer posible esta actividad tan beneficiosa pues para todas las familias. Así que muchas gracias y hasta la próxima.